cápita. Y vamos a hablar con alguien que sabe de esto, porque nosotros pues no sabemos nada. Y le damos los buenos días a Richard Azuán. Él es sommelier, bartender, etcétera, etcétera, etcétera. Y un montón de títulos que tiene Richard y nos va a estar contando sobre el whisky. ¿Cómo andas, Richard? Bueno, buenos días. Un gusto estar con ustedes y con la audiencia. Y bueno, el whisky es una bebida que me apasiona muchísimo. Que al mundo entero le apasiona muchísimo y que en Uruguay hay una particularidad de que llama mucho la atención, es que durante muchos años estuvimos primeros en consumo per cápita de whisky. Impresionante. Hay que aclarar, hoy nos pasó Francia, que también es un país bastante curioso que sea el consumidor número uno de whisky en el mundo, porque ellos tienen el vino, que es muy importante, y tienen el coñac, que es un destilado de ellos que también tiene mucha tradición, sí, pero bueno, consumen mucho whisky en Francia. Yo estuve en el Whisky Light el año pasado de París y ¿En el qué, perdón? Whisky Light de París. ¿Qué es eso? Whisky Light es un evento que se hace en las principales capitales del mundo. Y es un evento de whisky donde lo que se busca es promocionar los whiskies. En realidad el de París es el más importante. Acá se hace en Buenos Aires, he ido al de Ushuaia también. Próximamente aparentemente se haría uno en Uruguay también. Y es como un mega evento donde están los mejores productores de whisky, los principales, y donde la gente va a probar, a degustar y a conocer diferentes tipos de whisky. Y en Francia se está dando que, bueno, sobre todo en la ciudad de París, están consumiendo whiskies de mucha calidad y muy valiosos. Sí. Por ejemplo, hoy veían cuando hablamos un poquitito de lo que es este whisky japonés que llama la atención. Bueno, es algo que acá se empezó a ver hace relativamente poco, y que en mi caso, pero por ignorancia, cuando me dijeron whisky japonés, dije, ¿qué? ¿Japón produce whisky? No lo puedo ni creer. Bueno, Japón solamente produce 4% del whisky que se produce a nivel mundial, pero está considerado un whisky muy premium. O sea, nosotros sabemos que los japoneses han sabido copiar cosas y hacerlas muy bien, y sobre todo convertirlas en algo muy valioso, mucho más premium. Y bueno, y en París se consume mucho whisky japonés, es muy buscado el whisky japonés. Por supuesto, al haber tan poco consumo y al haber tanta demanda, es un whisky más valioso, lo que hace que por supuesto tengas que gastar más para comprar una botella de whisky japonés, pero hay unos cuantos seguidores del whisky japonés. Impresionante. Explicarle a la gente que, nos pueden ver por las redes sociales. Tenemos acá un muestrario, ¿no?, de diferentes tipos de whisky del mundo. Bueno, porque el whisky es muy amplio. Bien. De hecho, cuando decimos que Uruguay era el consumidor número uno per cápita, hoy que estamos en el número 2, ese segmento se mueve mucho por el whisky nacional. Okay. Está mucho cuando nosotros vamos a los barrios o a las ciudades del interior y vemos esos bares tradicionales que tienen muchos años, donde está el parroquiano que tiene la nariz un poco colorada y se sienta de mañana ahí, se consume algún whisky y sigue consumiendo. Ese es el mayor movimiento de whisky. Claro. Después hay un segmento que nosotros decimos que es un micronicho, que son los consumidores de Singlet Malt, de whisky de Malta, que es diferente a lo que es un whisky blend. Cuando nosotros hablamos de whisky blend, que es el 95% del whisky mundial, es el whisky de las marcas que más conocemos, eso estamos hablando de el Caminante, por ejemplo. Sí, estamos hablando de un whisky de grano con un whisky de malta, donde el mayor porcentaje de whisky que hay adentro de esa botella es whisky de grano. Okay. El whisky de grano es más económico de producir, no es tan costoso y es como cuando salió el whisky de grano, era como un whisky más suave, más delicado, más dulzón, que mezclado con el Singlet Malt conquistó el mundo entero. Mirá. Pero hoy en día, en realidad durante muchos años el consumo de Singlet Malt estaba acotado a lo que era Escocia, pero hoy en día hay un micronicho, hay muchas personas que empezaron a querer consumir whisky de Malta y que realmente buscan otra cosa, buscan whisky con mayor estructura, con más carácter, más potentes, más complejo, inclusive con mayor graduación alcohólica, se tiende a beber solo. Entonces es como otra especie de consumidor que cada vez va creciendo más. Claro. Es un pequeño porcentaje hoy en día a nivel mundial, pero las destilerías están conquistando cada vez más consumidores. Cuando además ¿es un consumidor más refinado, digamos? Sí, ¿O más gourmet? Es un consumidor que tiene otro paladar, o sea que ya
pasó ciertas etapas y se acostumbró a otro tipo de paladar, a otro tipo de whisky, y además es un consumidor con mayor poder adquisitivo, porque si yo les digo que el whisky de grano es mucho más económico que el whisky de malta, por eso los blends son más económicos, cuando hablamos de un singlet malt, que es un whisky solo de malta, el valor es mucho más elevado. Y más cuando hablamos, por ejemplo, que ahora se buscan más los whiskies con mayor volumen de alcohol. Por ejemplo, yo les traje acá, este es un singlet malt inglés y tiene 50% de volumen de alcohol. ¡Wow! Inclusive hay una categoría que se llama Cask Strength, que es con la fuerza de la barrica, que podemos encontrar whiskies hasta de 60% de volumen de alcohol. Impresionante. Qué locura, ¿no? No, pensaba también en nuestro país, ¿no? El consumo, esto de tan elevado, porque claro, estamos acostumbrados a previa al asado, ¿no? Que quizás en otras partes del mundo no, acá aparece el whisky. Es una ocasión. Es muy interesante lo que decís, porque nosotros tenemos un consumo que quizás no es el mejor. Okay. ¿En qué me refiero a eso? Nuestras costumbres de consumo de whisky, que son culturales. Sí. No te sabría decir por qué o de dónde vienen, porque es bastante curioso que consumamos tanto whisky. Pero además eso mismo, lo consumimos antes del almuerzo, de una cena, con una picada, y el whisky en realidad es una bebida más bien para el final, más bien para el final después de que cenamos y todo, por la graduación alcohólica, para que nuestras papilas no se adormezcan, se mantengan bien para lo que es un almuerzo, una cena, deberíamos de consumirlo al final. Sin embargo, tenemos esa tradición de consumirlo al principio. Mira. Después se consume mucho en fiestas, cumpleaños o fiestas empresariales, casamientos, totalmente, donde nos servimos esos faroles enormes y saltamos y transpiramos y al otro día se nos parte la cabeza. Obvio. Porque tampoco es un consumo adecuado. O sea, el whisky es como para... por su graduación alcohólica, por lo que es el whisky, es como para una sobremesa, con un chocolate, con un puro, para tomar con mayor tranquilidad, no es una bebida para que nosotros ingeramos rápidamente. Y el factor hielo, ¿no? Porque en Uruguay está muy asociado ese consumo a un vaso largo típico de bar, con mucho hielo, o hielo hasta tope, y la medida de whisky. Y en realidad realmente no es lo que supuestamente se recomienda. Bueno, eso es muy interesante. ¿Por qué? Porque siempre me preguntan cómo se consume el whisky. Yo siempre digo que el whisky cada uno lo consuma como le gusta. Quiere, sí, si claro. te gusta con hielo, si te gusta con un chorrito de como agua, el café con un azúcar, chorrito de agua, exacto. Si te gusta Claro. mezclarlo con algún refresco o hacer un cóctel, está perfecto. Y no importa el valor del whisky, porque si vos lo comprás es tuyo y después lo podés consumir como vos quieras. Lo que sí tenés que saber ciertas cosas, ¿no? Que por ejemplo, hielo, cuando le ponemos hielo al whisky deberíamos de tener un hielo natural. ¿Qué quiere decir eso? Que esté elaborado con un agua de calidad. Si nosotros elaboramos el hielo con un agua de OCE, tenemos cloro, le estamos agregando cloro. Antes le agregábamos, hace unos meses le agregábamos cloro y sal. Sí. Entonces, a menos que te guste el cloro, lo ideal es conseguir un hielo que sea de buena calidad. O sea, hacernos un hielo con un agua mineral o con un agua filtrada que sea de buena calidad. Lo mismo si le vamos a agregar un chorrito de agua, que eso a veces despierta los aromas y le baja un poquitito el nivel de alcohol. También tiene que ser un agua pura de calidad. Cuando queremos enfriar el whisky, por ejemplo, no sé, este es el famoso vaso de Estados Unidos para el Old Fashion, para que servir on the rock. A veces yo tenía clientes que me decían, ponen una piedrita chiquita porque no quiero mucha agua. Y es al revés. Si nosotros ponemos una piedrita chiquita dentro de mucho whisky, se derrite enseguida, no lo refresca y lo aguda rápidamente. Entonces tenemos que poner rocas grandes o mucha cantidad de hielo para que se enfríe sin que se agude. Ese es un tema con respecto al hielo. Eso se ha evolucionado un montón ahora con el hielo cristalino. Sí, los jugos, hay empresas que ya están ofreciendo whiskies de calidad, hielos, de calidad puros, para justamente utilizar en coctelería o en whisky. Claro, porque es todo otro universo en que lo servimos. O sea, me imagino que tendrá que ver también con el tipo del whisky, qué vaso se utiliza y bueno, por supuesto. Exactamente, on the rock lo serviríamos en este tipo de vaso. ¿Qué son esos vasos para la gente que nos está escuchando? Es ¿cómo lo el tipo old fashion, el clásico vaso de whisky que es pesado. Vaso corto. Que siempre tiene como un dibujo en el vidrio. Exacto. Y tenemos un old fashion más chiquito, que esto sería para servirse neat, pero el que le gusta tomarlo en un vaso. Acá iría, por ejemplo, sin hielo, ¿verdad? Y después tenemos las copas. Este tipo de copita es tipo la copa de cata de vino, un poquito más chiquita. Sí, a ver, ¿te animás a bajarla un poquitito? Sí, ahí, claro. Para YouTube, ahí va. Y después por ejemplo, tenemos la copa Glencairn. Esta copa fue creada, es una compañía inglesa que la creó con el asesoramiento de los Master Blend y los Master Distiller para hacer la cata oficial de whisky, digamos, la copa. Mirá. En este tipo de copa, ¿sí? Esta es una Riedel que tiene el labio más hacia afuera
para que el líquido caiga más en el centro de la lengua y potencie las notas dulces. En este tipo de copas iría sin hielo, ¿no? Máximo se puede echar un chorrito de agua, digamos. Y en los vasos podríamos servirlo con un hielo de calidad, como les decía. Qué impresionante. Hacemos una pausa y a la vuelta seguimos descubriendo este mundo que, por ejemplo, hay una cuestión del el embotellado. Bien, me interesa. Que el color de la botella tiene cosas que ver y el craquelado, etcétera, etcétera. Así que quédense ahí que ya venimos. Y quiero aprender a cómo servirlo también. Importante. La cata, ¿cómo manejamos? ¿Cómo hago? Y Con cómo- la criatura. Claro. Federico, ya venimos. Algún milagro, nada de más, de bebedores entrenados, no digo más, vamos. De sexo y relación, turismo en la ciudad, cine y televisión, hay esperanza. Sofía y Juanpi, el Titanic vienen comandando. Fede y Peluche hacen ruido siempre festejando. Ya sea en radio como podcast o también YouTube. Te acompaña cada vez. Rompe, paga. Seguimos hablando de whisky. Para todos los que se quieren interesarse un poco más, pueden entrar al Instagram de Richard, que es Nino Bar Sommelier. Ahí lo encuentran y ahí van a poder encontrar información no solo de whisky, sino obviamente de un montón de bebidas, vinos, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Pero acá estábamos hablando con Richard y dejamos colgada la pregunta sobre justamente las botellas, ¿no? Porque ha cambiado mucho y hay un nomenclator, por así decirlo, capaz que estoy diciendo un disparate, Richard me corregirás, que tiene que ver, Juan decía, con los medidores, o sea, la bolita, el tema del corcho, la botella craquelada, la verde. ¿Esto nos quiere decir algo? Bueno, el tema de la bolita o del pico servidor es en realidad para los bares y los restaurantes, que es mucho más fácil dosificar con ese sistema que digamos si no tuviera nada. Es mucho más rápido, es como más fácil. Después, en realidad, los whiskies más premium y sobre todo lo que es Singlet Malt vienen generalmente con tapón de corcho. Y los otros whiskies vienen con tapón pero sin el dosificador. Lo que sí, bueno, en realidad el tipo de cristal de la botella no cambia mucho. Se asocia mucho a que las botellas verdes son con whiskies más suaves o más delicados. Eso, bueno, fue por un whisky que presentaron en el mercado americano, buscando que fuera un whisky que le atrayera más al público femenino, que terminó gustándole mucho a los hombres también, y ahí quedó un poco eso. Pero en realidad no tiene mucho que ver, es más bien un tema de marketing. Nosotros debemos saber que el whisky no cambia dentro de la botella, o sea, cambia solamente cuando se añeja en barrica, o sea que lo podemos tener 50 años a la botella y no va a cambiar. Mientras esté cerrada, hermética, no pasa absolutamente nada. El whisky no va a mejorar ni a empeorar. Les quería comentar un poquitito, hablamos de cristalería, les traje acá de regalo para ustedes. Ay, no para cada puede uno. más, Richard, ¿podés creer? Para cada uno un pack. Mirá lo que Riedel es. Riedel es Lo máximo. Es la número 1 en cristal, es una compañía austríaca. Que, Wow. bueno, que Esto merece un aplauso. Esto merece un aplauso completamente. importamos acá en lo que es vinos del mundo. Son y divinos. les traje este pack, uno para cada uno de ustedes y uno para que lo sorteen mañana en la audiencia. Qué Y si lindos que son. Son divinos. Bueno, son me alegro mucho. Y si me permite, les voy a contar un poquitito los Dale. diferentes estilos de whisky que hay para que más o menos tengamos una idea, que creo que es algo que la gente pregunta mucho también. Obvio. Tenemos whisky irlandés. Irlanda y Escocia eran los pioneros en la producción de whisky. No se sabe a ciencia cierta si fueron los irlandeses primero o los escoceses, pero se sabe que con ellos empezó la historia del whisky. Este es el mes de San Patricio, o sea, es el mes del whisky irlandés. Y bueno, y acá les traje lo que es un Silky, que este es un whisky blend, mezcla de whisky de grano con whisky de malta. Generalmente los whiskies irlandeses generalmente se triple destilan, no se utilizaba mucha turba, habían hasta hace muy pocas destilerías, pero hoy hay, imaginen, yo viajé en el 2013, habían 3 destilerías y hoy hay cerca de 60. Wow. Después, otra categoría de whisky que existe, ya les hablé del whisky blend, mezcla de whisky de grano con whisky de malta. Ese es el whisky más consumido en el mundo. Está el single grain, esto es un whisky solamente de grano.
¿Ah? Es un whisky que solo se produce de grano en alambique de columna. Estos whiskies que son especiales tienen una particularidad también, que son, el color es totalmente natural, no tiene agregado de colorante caramelo, porque muchos whiskies comerciales, según la ley escocesa y la ley irlandesa, permite el agregado de colorante para estabilizar el color y que ustedes no lo vean distinto en las góndolas. Supuestamente eso no le va a aportar nada en sabor y lo demás, pero hay ahora el micronicho de consumidores de whisky de alta gama prefieren sin colorante, sobre todo para saber qué tipo de barrica y cuánto tiempo más o menos estuvo el whisky, de acuerdo al color que tiene, si es color natural. Eso significa que quizás vos estás frente, no sé, al lugar donde están en exposición y las botellas pueden tener colores distintos. O sea, bueno, en realidad cuando estos son pequeños baches que se llama, y son destilerías que producen menos cantidad de botellas, entonces generalmente van sacando otras versiones y eso no lo vas a notar mucho. Pero en los whiskies comerciales sí, porque imagínate que se producen muchísimas botellas de un blend comercial y bueno, para que tengan todos exactamente el mismo color es que le agregan ese colorante. El otro tema es el filtrado en frío. Ahora no se quiere que los whiskies se filtren en frío, o sea, los consumidores no quieren. ¿Por qué? Porque le saca cierta textura en boca y bueno, y le puede sacar algunas notas. Entonces ahora es un valor también agregado, no solamente el que no tenga colorante, el que sea el color natural, y además que no esté filtrado en frío. Entonces acá vieron dos whiskies irlandeses. Este es un Singlet Malt Coswell, este es un Singlet Malt inglés, 50% de volumen de alcohol, está añejado en barrica ex bourbon y unas barricas que se llaman STR, son barricas que se las desarma, se las lijan por dentro y se las vuelven a quemar intensamente. Son barricas que contuvieron jerez. O sea que también eso es muy importante. Hoy hay muchos whiskies terminados en diferentes tipos de barricas y que le dan determinado perfil, que bueno, es muy buscado. Y hablamos un poquitito de lo que es el whisky japonés. Los japoneses hicieron lo que es el whisky, hacen muchos whiskies para mezclar en los highball. Highball es un cóctel que es elaborado con whisky y soda o algún refresco, por ejemplo algún refresco lima-limón. Es muy tomado en Japón y en los Estados Unidos ese tipo de cóctel. Y también los japoneses elaboran mucho whisky para tomar con mucho hielo, porque a ellos les gusta así. Después elaboran otro tipo de whisky que ya son más bien para tomar solo, como por ejemplo este Kamiki. Yo les voy a servir un poquitito de este whisky solamente para que lo huelan y van a ver lo diferente que es. Esto es 48% de volumen de alcohol. Acá tienen que tener mucho cuidado al sentir el aroma del whisky. ¿Por qué? Porque no hagan olfaciones profundas ni metan mucho la nariz, porque estamos hablando de un porcentaje de volumen de alcohol importante. Por eso lo que hacemos siempre es, bueno, verle el color, en este caso un color natural, acá es un dorado bastante intenso, y paseamos la copa por delante de la nariz y vamos sintiendo los aromas. Realmente este es el primer whisky del mundo añejado en 3 tipos de barricas, que es la barrica de roble, digamos, y después tiene barrica de sakura y de cedro, ¿no? La sakura es una barrica de cerezo, por eso es que tiene notas muy exóticas. Vamos a encontrar un plátano maduro, vamos a encontrar algunas notas de té, algunas notas de frutos tropicales. Realmente es muy pero muy interesante. Son whiskies que a pesar del porcentaje de alcohol son muy sedosos. Cuando nosotros vamos a probar en boca un whisky de este tenor alcohólico, además de no hacer olfaciones muy profundas y pasearlo por la nariz, cuando lo ponemos en boca hay que dejarlo un ratito. ¿Para qué? Para que tome el pH de la boca, tome la temperatura de la boca y cuando lo traguemos no nos queme el alcohol. Eso pasa con cualquier tipo de alcohol, de 40% de volumen de alcohol o más. Por más que sea el mejor del mundo, siempre tienen que tener el cuidado de mantenerlo un poquito en boca, unos segundos, paladearlo, sentir eso y después tragarlo. Porque si enseguida lo tragan, les va a afectar, les va a quemar un poquitito. Y lo mismo en la nariz, no hacer olfaciones profundas para que no se sature la nariz. Mirá, Richard, tenemos una pregunta de Fede, que está del otro lado. Fede. Ahí nos mandó por interno. ¿El bourbon es whisky? El bourbon es whisky, sí, por supuesto. Es el principal whisky americano. Lo único que, bueno, los norteamericanos en su momento lo que tenían eran maíz. Entonces es un whisky con mínimo por lo menos 51% de maíz. Se produce con una mezcla del maíz. La mayoría de los bourbon tienen el 70-80% de maíz. Y después una mezcla de granos de small grain o pequeños granos que son cebada, muchas veces rye y a veces trigo.
y bueno, que tiene su denominación de origen en lo que es Estados Unidos, se produce sobre todo en lo que es Kentucky, y exige un añejamiento en barrica de roble americano nueva, quemada por dentro, o sea, entonces ellos no pueden reutilizar las barricas, por eso que las barricas de bourbon se venden a Escocia y a otras partes del whisky para que se añejen los whiskies escoceses y de otras partes del mundo. Tremendo. Impresionante. Bueno, hemos aprendido un montón, la verdad. Richard, es un placer escucharte. El placer es mío. Obviamente todo tu conocimiento y toda la pasión que le metes. Se nota que te encanta esto, que te encanta lo que haces. Así que gracias por venir. Gracias por los regalitos. Ya saben todos los oyentes de Rompepaga que mañana vamos a sortear estos vasos espectaculares que nos trajo Riedel, que para mí también estoy contigo, son las mejores copas del mundo y los mejores vasos del mundo, me fascinan. Están buenísimos. Así que Richard, un placer. Gracias por venir. Placer es mío. Recordemos el Instagram, así la gente. Nino ya- Bar Sommelier. Perfecto. Salud. Y ahí tienen de todo. Salud. Por supuesto. Gracias. Auxiliado.